Hace unos días comenzó a divulgarse bastante que el ibuprofeno podría ser negativo en caso de un cuadro de COVID-19. Esa noticia tuvo bastante revuelo porque vino del mismísimo ministro de Salud de Francia y en su momento fue replicado también por la OMS. Sin embargo, la realidad es que actualmente no hay datos suficientes para asegurar que los antiinflamatorios, entre ellos el ibuprofeno, puedan agravar un caso de COVID-19. Incluso la OMS se ha retractado del primer comunicado que emitió y actualmente no recomienda eliminar el ibuprofeno como una forma de tratamiento. Por otra parte, la Agencia Europea de Medicamentos sostiene que no hay evidencia científica suficiente para poder descartar al ibuprofeno como una forma de tratamiento en el COVID-19. Pero ¿por qué se piensa entonces que el ibuprofeno podría agravar un caso de COVID-19? Y sobre todo, ¿cómo nosotros, las personas de a pie, debemos tomar estos comunicados? Vamos a verlo. Originalmente el ministro francés de Salud se basó en una publicación de la revista The Lancet, una revista especializada en temas médicos. En este artículo se explicó que los antiinflamatorios incrementan la producción de una enzima llamada ACE2, la cual usualmente los virus responsables del COVID secuestran o toman y a través de ella se insertan en las células humanas. Sin embargo, todo lo anterior fue propuesto como una hipótesis. Realmente no hay una investigación concreta que concluya que efectivamente esta producción mayor de enzima ACE2 efectivamente promueva la infección de más células. Incluso, si hubiera más células infectadas, no quiere decir que estas nuevas células repliquen el virus. E incluso si replicaran el virus, esto no significa necesariamente que la enfermedad de COVID-19 pudiera agravarse. Como en toda observación científica, se deben considerar otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que los pacientes más graves estuvieran tomando ibuprofeno no necesariamente quiere decir que haya sido una causalidad, que quiere decir que dos eventos que pasan al mismo tiempo no necesariamente están causados el uno por el otro. En este caso es posible que exista este sesgo en el que las personas que estaban más graves eran las que tomaban más ibuprofeno para aliviar sus síntomas, y no necesariamente que fuera el ibuprofeno el agravante de estas enfermedades. Como todo en la ciencia, el conocimiento se va construyendo con base en las observaciones y la experimentación. Sin embargo, sí es importante que se esté transmitiendo entre los especialistas las observaciones que ellos van tomando para tomar estas hipótesis y comprobarlas o refutarlas. De esto va el quehacer científico. Pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros, las personas que no somos tal vez médicos y que estamos enfrentando juntos esta crisis, cómo debemos tomar esta información que nos llega? La realidad es que para lo último que debemos tomar estos artículos y estas cosas que nos llegan es para tomar decisiones médicas en nuestra propia vida o nuestra familia, y menos aún comenzar a divulgarlo incitando a los demás a tomar decisiones médicas. ¿Y esto por qué? Porque al no contar con el criterio médico, una formación universitaria y en pocas palabras el mapa completo de la información, podemos llegar a agravar el problema en lugar de ayudar. A continuación te presento algunos ejemplos o razones que debes considerar al momento de recibir este tipo de información, sobre todo porque viene usualmente de fuentes oficiales. Lo primero es que al divulgar esta información tenemos que ser cautelosos, porque alguien puede verse incentivado a utilizar esa información para automedicarse antes de buscar ayuda profesional. Ese sería el primer error. Otro ejemplo, supongamos que alguien lee este artículo y totalmente rechaza el ibuprofeno, pero un médico que conoce el caso particular de esta persona se da cuenta que el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno en esta fase de la enfermedad que esta persona tenga podría ser benéfico, y la persona lo rechaza y pide que se le dé, por ejemplo, paracetamol o acetaminofén, como se conoce en otros países. El efecto antiinflamatorio no existe en el paracetamol, entonces este beneficio que el médico considerara importante no llegaría a la persona. Y finalmente, algo que hay que considerar es que los efectos de un fármaco difieren mucho de una persona a otra, y pueden ser por las circunstancias, la etapa en que está la enfermedad, las condiciones de las personas, la enfermedad o enfermedades que tenga al mismo tiempo, así como la interacción con otros medicamentos que esté tomando. Otro factor muy importante que puede afectar la forma en que un fármaco interactúa con el cuerpo es la propia genética. De hecho, hay una disciplina especializada llamada farmacogenética que nos ayuda a estudiar cómo es que por la variabilidad de los genes de las personas, los fármacos tienen distintos efectos en ellas.
Incluso puede ser que por esta causa la dosis recomendada para una persona sea muy distinta a la dosis para otra. Lo mismo las reacciones o efectos adversos que pueda provocar un medicamento. Puede que en el grupo de personas en Francia tuviera un efecto el ibuprofeno, pero en América Latina no. No lo sabemos. Sin embargo, es importante saber que los médicos consideran todos estos factores, las condiciones del paciente, su enfermedad, riesgo-beneficio, genética, así como las últimas observaciones que ellos reciben para tomar una decisión, cosa que generalmente las personas de a pie no conocemos o no entendemos del todo. Adicionalmente a todo lo anterior, es muy probable que los médicos consideren los medicamentos que tengan disponibles. Es posible que, por ejemplo, el paracetamol esté escaso. Y sí, las compras de pánico son un problema que pueden provocar escasez innecesaria de medicamentos, y en ese caso el ibuprofeno pudiera ser la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente. Y es que si bien la inflamación y la fiebre son un problema en muchos casos, también son una respuesta del cuerpo para protegerse. Es bien sabido por los médicos que una fiebre que no rebase cierta temperatura en un paciente puede ser benéfica para ayudarle con la enfermedad. Igual una respuesta inflamatoria temprana del cuerpo puede ayudar en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Hasta dónde controlarla y cuándo comenzar a intervenir para controlarla es una decisión que depende completamente del criterio de los médicos. Sin embargo, nuevamente, esto no significa que tú debas permitir que la fiebre avance sin control, o que permitas, si sientes un malestar relacionado a la inflamación, que este avance sin tampoco atenderlo. Nuevamente, aquí es importante que busques el criterio médico para hacer frente a una enfermedad. En resumen, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, lo de siempre, no te automediques. No busques aplicar o tomar decisiones médicas en ti o en tu familia para las cuales no estás capacitado correctamente. Y segundo, busca atención médica de profesionales que tengan cédulas o credenciales validadas y que sean realmente personas dedicadas para lo que las estás consultando. Tampoco hagas caso a otro tipo de rumores que puedan estar surgiendo. Por ejemplo, hay rumores que dicen que es bueno solearte porque de esa manera el virus muere porque no soporta hasta cierta temperatura. La realidad es que el virus, una vez en tu cuerpo, bueno, primero no va a morir porque no se considera un ser vivo, o al menos la convención científica por ahí va, no lo considera un ser vivo. Y lo otro es que en tu cuerpo tiene las condiciones para replicarse. Entonces en el sol no vas a conseguir nada más que deshidratarte, lo cual te va a poner en un peligro mayor. Sobre todo debes mantenerte informado en los canales oficiales. Por ejemplo, en México tenemos una conferencia cada día a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, en donde la Secretaría de Salud emite comunicados, y así en cada país su Secretaría o Ministerio de Salud los estará manteniendo al tanto, sobre todo qué acciones preventivas tomar y qué hacer en caso de síntomas sospechosos. Abajo en la descripción vas a encontrar links a algunas de estas páginas para que puedas mantenerte informado. Así que ya sabes, siempre busca fuentes oficiales y confiables. O si no es una fuente oficial directa, que cite a una fuente que sí sea oficial. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos pronto.